Bajo la añosa arboleda contigua a la casona solariega, se lanzó oficialmente el libro Historia de Villa Alegre. Si bien no se trata de un texto tradicional de historia, el trabajo realiza un recorrido por hechos cotidianos de la comuna que ayudan a reconstruir la memoria colectiva. Mi papá llegó hace como 40 años acá atrás y me considero villalegrina. Pucha, a mí me parece estupenda porque había montones de cosas que yo no sabía. Contando, cuando nos reunimos aquí en la mesa, en 2 oportunidades creo, supe un poco de historia de Villalegre, un poco de los cuentos de Villalegre, cómo era Villalegre años atrás. Y ya es más moderno. Yo llegué acá cuando existía el PIDA todavía, el supermercado, los Gutiérrez, todas esas cosas, pero ahora es todo nuevo. Al igual que para Gloria, que toda su vida laboral la desarrolló en Italia, esta publicación es una forma de adentrarse en un pasado no tan lejano, pero para muchos desconocido, de esta tierra, idea que nace como una de las tantas consecuencias de las más de 14 versiones de las residencias artísticas o Social Summer Camp del colectivo Curatoria Forense. De un libro de historia, que fuera de historia de las personas comunes que viven en Villa Alegre, no solamente de los héroes y de los grandes hitos que han pasado, sino de las personas que vivimos cotidianamente Villa Alegre, en la panadería, en la peluquería, en el taller mecánico, y queríamos hacer un libro que contara esas experiencias de convivencia de los vecinos, de cómo viven, de por qué se pelean, de cómo se arman las parejas, de cómo nos vamos cambiando de barrio, mejorando la casa y eso. Libro construido con el relato y fotografías de los vecinos que intenta seguir una línea de tiempo que logra incluso llegar a principios del siglo pasado. Que fue pensado colectivamente y escrito colectivamente con más de 50 vecinos de la comunidad de Villa Alegre y que en 80 páginas reúne algunos datos de líneas de tiempo, los recuerdos que tenemos de las décadas anteriores, de cómo ha ido cambiando la política, la economía del país, pero también de la ciudad, del pueblo y de las diferentes áreas rurales. No es el relato de grandiosas batallas o grandes desastres, sino de situaciones cotidianas, pero sin dejar de lado a personajes como el abate Molina, Malaquíes Concha o el cardenal Raúl Silva Enríquez, todos con raíces villalegrinas. Pero no se cuenta la cotidianeidad, que es la maravilla que nos hace conocernos, contar anécdotas hermosas que revelan que aunque se ha ido perdiendo poco a poco esa cercanía, hay que intentar rescatarla a través de un libro que mirando imágenes tú vas a recordar a lo mejor no tu historia, pero la de un vecino, de alguien que se fue, de alguien que murió. Relato colectivo tanto de las historias como de las imágenes, las que no son una obra terminada, sino una que recién construye sus primeros capítulos. Porque la historia de Chile y la historia de los países se han construido a través de las crónicas, de los relatos que después se han transformado en libros a través de terceros, pero el relato parte de la base de la sociedad, la base del pueblo, me refiero al pueblo villalegre en general. Y este libro, que es una carta abierta, tiene esa gracia de la poca gente que queda viva y de la memoria que hemos perdido, que Villalegre es muy rico en historia. Libro con una tirada inicial de más de 2.000 ejemplares que logra dar una nueva mirada a la vasta historia comunal que incluye desde sangrientas batallas militares hasta científicos y luchadores por reivindicaciones sociales, pero también construida por el ciudadano común, ese que queda olvidado en los textos tradicionales.